La ciencia y la tecnología, elementos vitales para el progreso de las sociedades modernas, particularmente en el contexto actual. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, trabaja para crear las políticas públicas que permitan el crecimiento de estas áreas. Eduardo Ortega Barría es quien ha asumido el reto en medio de la circunstancia actual. ¿Cuál es el futuro para Panamá? ¿A qué le apuesta el Istmo en cuanto a ciencia, tecnología e innovación? Nos encontramos con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aquí en Panamá. Siempre una pregunta que puede ser muy amplia, difícil de ser sintéticos, pero importante. Un contexto del panorama de ciencia, tecnología e innovación en Panamá, por favor, doctor. Panamá es muy joven en esos temas, ¿no? La Secretaría tiene poco tiempo, tiene 3 décadas aproximadamente. Sin embargo, consistentemente ha estado invirtiendo en desarrollo de capital humano. Tenemos pocos científicos todavía, pero tenemos científicos formados en las áreas estratégicas y yo diría que en las mejores universidades del mundo. ¿Qué nos hace falta? Infraestructura todavía para poder atraer ese capital humano y que no se nos escape, que no haya fuga de cerebros y que cuando lleguen al país puedan servir al país. Lo otro que nos hace falta es invertir un poco más. Panamá todavía es uno de los países que poco invierte en investigación y desarrollo. De hecho, invierte solamente 0.12% de su Producto Interno Bruto, a pesar de ser uno de los países que más creció en la región latinoamericana. Y tenemos la promesa de que se va a incrementar en los próximos años a aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto. Creo que con capital humano, infraestructura y financiamiento, lo que nos haría falta sería gestionar los fondos adecuadamente. Jóvenes con muchas aspiraciones, soñando por un país en el cual ayudemos a transformarlo. Claro. Habla de áreas estratégicas, formación de cuadros especializados en áreas estratégicas. ¿Cómo describiría estas áreas estratégicas? ¿Cuáles son las líneas de investigación más importantes para el Panamá del día de hoy? Tenemos 2 herramientas importantes para ayudar a definir esa pregunta, ¿no? Una es el Plan Estratégico de Gobierno. Otro es el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los diferentes sectores se reúnen cada 5 años, lo actualizan y lo priorizan. Ahora tenemos agendas de innovación y de hecho colaboradores en México nos han ayudado a esas agendas de innovación y en esas agendas identificamos 3 áreas como prioritarias. Lógicamente salud, con la situación que estamos viviendo pandémica, la salud es importante. Otro tema fue el agroalimentario. Necesitamos ser más autosuficientes en el tema agroalimentario y tenemos que innovar mucho más en ese tema agroalimentario. El tercero es uno en el cual Panamá parece ser un país que destaca, sin embargo necesitamos más recursos y más tecnología, que es el tema logístico. Y en ese tema logístico pusimos la industria 4.0 y ahí fuimos muy amplios porque queríamos abarcar. Ahí hay energía, que era importante para nosotros. Ahí incluimos algo también que es crítico para este país, que es agua. Esas fueron las áreas que priorizamos en innovación. En investigación y desarrollo tenemos otras áreas importantes. En el caso salud, creo que ahí tenemos que estar un poco con las enfermedades no transmisibles. Panamá ya pasó la transición epidemiológica donde nos infectábamos con fiebre amarilla y malaria. Teníamos otras enfermedades infecciosas, ahora tenemos enfermedades de países desarrollados, siendo un país de ingresos medios. Tenemos obesidad, hipertensión, tenemos diabetes, tenemos cáncer y tenemos que dedicar recursos también a entender el sistema de salud, cómo nosotros nos enfocamos más en la prevención primaria y no en esa fase curativa de la medicina, en esa transición epidemiológica y en esos temas en salud estamos intentando enfocar al país. Doctor, ciencia, tecnología e innovación. Se dice fácil, pero estamos aquí en la ciudad del saber, un esfuerzo muy grande de diversos sectores por reunir estas 3 actividades
para Panamá. Platíqueme un poco de la vocación de la Ciudad del Saber, por favor. Yo creo que una gran visión, yo diría que de estadistas, cuando se concibió crear la Ciudad del Saber. Aquí en Clayton estaba la base militar más grande de los Estados Unidos de Norteamérica, del Ejército Sur. Tuvimos más de 90 años de presencia militar norteamericana. Aquí estuvo las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Y en diciembre del 99 sale el último soldado norteamericano. En ese momento se decide que deberíamos dedicar esta gran base militar a un lugar donde deberían concentrarse organismos multinacionales, organismos de investigación y educativos, y se crea la Ciudad del Saber. Se crea como una fundación, se le dan todos la gobernanza necesaria, los fondos para que inicie, y ha ido creciendo fantásticamente, ¿no? Hoy en día aquí se encuentran institutos de investigación biotecnológica, se encuentra la Cruz Roja, se encuentra la UNICEF, se encuentra la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Dentro de poco vamos a tener un centro de investigación y desarrollo de vacunas. Hay universidades, hay escuelas secundarias y es un lugar donde se concentra, yo diría, todo ese interés de la sociedad panameña de generar conocimiento, de divulgar y utilizar ese conocimiento en beneficio del país. Creo que es una semilla que todavía está en incubación. Como te mencionaba, nosotros todavía somos jóvenes en este tema de investigación y desarrollo. Ese tema de presencia militar norteamericana durante muchos años de alguna manera inhibió nuestra propia agenda de investigación, nuestra propia agencia de investigación. Y eso nos ha tocado retomarlo ahora, aunque sí hubo investigación paralela en la Universidad de Panamá, sobre todo, los institutos de investigación más importantes estaban en manos de los norteamericanos. El Instituto Gorgas, por ejemplo, pasó hasta los 90 al gobierno panameño. Ahora tiene una agenda de investigación y ha jugado un papel muy importante en el manejo de la pandemia. Entonces, somos un país en transición desde el punto de vista de la utilización del conocimiento para intentar desarrollar el país. Hemos crecido económicamente, el país ha crecido. Sin embargo, crecimiento no es suficiente para que logremos utilizar el conocimiento en beneficio del desarrollo social y económico del país. Creo que ese otro paso nos hace falta desarrollarlo, es en lo que la Secretaría, la Ciudad del Saber, las universidades se están concentrando el día de hoy. Tenemos nuestros retos, pero creo que hemos tenido continuidad en lo que hemos querido hacer. Estamos invirtiendo un poco menos en investigación porque, bueno, la pandemia ha impactado las finanzas públicas, y eso se refleja en lo que invertimos en investigación y desarrollo. El próximo año vamos a tener un pequeño incremento. Creo que va alineado con el interés de que no es el momento de cortar la inversión en investigación y desarrollo, y menos saliendo de una pandemia. Habló, doctor, de la importancia de divulgar, de hacer que el ciudadano de a pie se apropie de ese conocimiento para generar cultura, y entiendo para generar cultura y tomar mejores decisiones. ¿Me puede hablar un poco de la vocación desde la Secretaría Nacional de comunicar esta ciencia y de la importancia de hacerlo? Eso es importante. Tú tienes que ver todo el ciclo del conocimiento, ¿no? Ese ciclo del conocimiento comienza con formación y aprendizaje. Tienes que hacerlo desde la escuela, desde que los niños están en el jardín de infancia, durante toda la escuela primaria y secundaria. Formación y aprendizaje. Posteriormente, tú tienes que ir a toda esa parte que es fomentar la investigación científica. Como te mencionaba, nuestra propia agenda de investigación. Estimular la innovación empresarial también es importante. Entonces viene el tema de la divulgación científica. Pero esa divulgación científica tienes que hacerla también basada sobre el conocimiento de problemas propios de la sociedad panameña. Por eso necesitas una agenda de investigación local que se esté enfocando en los problemas locales. Es muy interesante. Ahora, durante la pandemia, afortunadamente, cuando se hizo una investigación a la sociedad panameña sobre dónde ellos consideraban que teníamos que invertir más el presupuesto nacional, para fortuna nuestra, de los que trabajamos en investigación, había salud, que era muy importante, educación, el tercero era investigación científica. Creo que eso es crítico, sobre todo en estos momentos donde hay un gran movimiento en pro de la ciencia, también lo hay en la anticiencia. Poder comunicar, poder divulgar todo ese conocimiento que se genera. De hecho, te tengo que decir que los investigadores y científicos panameños respondieron
de una manera muy ágil, robusta y efectiva para manejar la pandemia. Y creo que la sociedad panameña lo captó de una manera muy positiva. Se hace un reconocimiento, de hecho, CERTV hizo un reconocimiento a nuestro instituto más importante de investigación científica hace algunas semanas. Eso no se hace con mucha frecuencia en nuestro país. Este es un país eminentemente deportista, tenemos grandes deportistas, eminentemente con personalidades en la música jazz o en la música conocida, pues la música salsa, que es muy conocida, pero científicos, no hay ese reconocimiento para los científicos todavía. Recientemente ocurrió, creo que es importante, creo que habla de que la sociedad panameña acepta, entiende y le interesa mucho que la ciencia juegue un papel, la innovación juegue un papel más importante en el día a día de los panameños. Esto es día a día, ¿no? No hay, yo diría que un elemento de la vida cotidiana de la sociedad donde la ciencia no juega un papel importante. Y hablando de innovación, que es parte de esta generación de conocimiento, ¿cómo puede desde las autoridades, desde la política pública, establecer las condiciones para que ese talento, esas ideas, no solo surjan, sino que se consoliden en pro del país, doctor? Yo creo que la palabra clave, Iván, ahí es utilizar el conocimiento para influenciar políticas públicas. Eso es de gran importancia. Tenemos que ayudar a convencer a las autoridades que podemos ayudar a transformar al país, hacerlo más competitivo, incrementar la productividad y de esa manera tener una sociedad que es más saludable, pero también que es más rica. Y en ese tema de políticas públicas, nosotros tenemos que trabajar a través del Sistema Nacional de Investigación. Ahí estamos en el proceso de crear lo que hemos llamado centros de pensamiento, que nos ayuden a generar esos elementos que permitan que los políticos puedan tomar las decisiones correctas en dónde invertir. Te mencionaba que tenemos dos instrumentos importantes. En esos instrumentos ya están reflejadas nuestra política pública. Tenemos una estrategia para los próximos 25 años y esa estrategia de los próximos 25 años tenemos que ser consistentes implementándola para que nosotros podamos realmente contribuir a esa transformación que esperamos de nuestro país. Políticas públicas son de gran importancia. Panamá está en ese proceso de transformación que está sufriendo toda la América Latina y nos toca a nosotros, a los científicos, a los que hacemos gestión de la ciencia, poder convencer a los políticos de que realmente la investigación y la innovación son el camino para el desarrollo económico y social, ¿sí? Crecemos, vamos a seguir creciendo. El Producto Interno Bruto va a poder seguir rebotando después de la pandemia. Fuimos uno de los países en donde más se contrajo, pero no vamos a desarrollarnos si no usamos la innovación y la investigación. Ya habló brevemente del papel de la ciencia en esta crisis sanitaria, que posiblemente es la peor que hemos tenido en 100 años y una de las más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Pero hay en puerta, y no digo en puerta, sino ya está aquí desde hace tiempo, otra crisis que es la crisis ambiental. ¿De qué manera Panamá está enfocando sus recursos, su conocimiento para encarar esta nueva crisis? Bueno, Panamá es un país en donde el cambio climático ya ha tenido sus consecuencias. Panamá es un país también primordialmente urbanizado, ¿no? Hay una gran presión también de lo que llamamos esa frontera que tiene esa presión sobre todo nuestra biodiversidad. En Panamá el agua es crítica por el tema del canal. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, una disminución del caudal de los ríos, tenemos una contaminación importante por el manejo de las aguas servidas. Esa expansión urbana que te menciono es crítica. Tenemos una agenda para el manejo del cambio climático. Panamá es uno de los países que tiene una política de protección de sus áreas ecológicas más importantes. Sin embargo, también tenemos una minería de reciente instauración que es importante que lo hagamos de una manera sostenible. Si realmente nosotros queremos abordar el tema del cambio climático, Panamá es 70% agua y pues tiene, como tú sabes,
esos dos océanos, es importante que nosotros trabajemos el tema de la biodiversidad. Afortunadamente, tenemos una agenda de preservación de la ecología, de estudio de la biodiversidad, de la ecología marina, de tener también disminución de las emisiones, que es crítica para nuestro país. Tenemos que hacer una transformación energética. Panamá también tiene una estrategia de energía que va en esa dirección, de que podamos ser más eficientes en la producción de energía, reducir la utilización de fuentes de energía fósil para que nosotros podamos entonces manejar el cambio climático que en un país como el nuestro puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, implementar esa estrategia. Panamá, por ejemplo, también está trabajando mucho en el tema marino de la preservación de todo lo que es la isla de Coiba y toda la parte relacionada con la isla de Coiba, ¿no? Y colaborar con otros países para que nosotros podamos entonces manejar ese tema de cambio climático, que es muy importante. La curiosidad nos inspira a desarrollar ciencia, tecnología e innovación, que son las claves para el desarrollo de nuestro país. La CENACIT concentra sus esfuerzos en la construcción del Panamá del mañana. Participa del conocimiento, aplícalo y sé parte del futuro. La CENACIT fomenta la calidad de la educación en Panamá. En alianza con el Ministerio de Educación, apoyamos en la capacitación de los docentes e incentivamos las vocaciones científicas en la niñez panameña a través de diversas iniciativas como los clubes de ciencia, la Feria Científica del Ingenio Juvenil, el programa Pista de Seguimiento de Talento, la competencia de robótica RoboCup Junior, el programa Jóvenes Científicos, entre otras. A nivel nacional, acercamos el conocimiento a la sociedad con cientos de infoplazas que son centros de acceso a Internet, permitiendo así que estudiantes y personas en áreas de difícil acceso puedan desarrollar sus capacidades tecnológicas. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta: colaborar con otros países. Estratégicamente, la ubicación geográfica de Panamá, casi en el ombligo de la América Latina, pues lo coloca como un punto de vinculación. ¿Cómo se vincula precisamente la generación de conocimiento, las estrategias contra el cambio climático con otros países de la región? Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? En este tema de la ecología marina y preservación, trabajar con los países del litoral pacífico, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, también con nuestros vecinos de Centroamérica, ¿no? Nosotros geográficamente somos parte de Centroamérica, pero históricamente fuimos parte de Sudamérica. Creo que la Cancillería ha hecho un papel fantástico en este tema de trabajar todo lo relacionado con la preservación de los mares, la protección de la ecología en la región del Pacífico panameño y también del Caribe panameño, ¿no? Entonces, estas colaboraciones son muy importantes, yo diría regionalmente e internacionalmente también, para que podamos trabajar este tema de la colaboración en los temas del cambio climático. Doctor, la formación de cuadros especializados, de jóvenes preparados desde el kinder hasta posgrados universitarios cuesta mucho trabajo, es cuestión de inversión y muchas veces terminan simplemente siendo capturados y llevados a universidades, a Europa, a Norteamérica. ¿Cómo prevenir esta fuga de talento creado durante tanto tiempo y con tanto esfuerzo? Nosotros tenemos programas que inicialmente fueron dirigidos a enviar a nuestros talentos internacionalmente a formarse fuera del país. Hay áreas en que ha sido extremadamente traerlos de regresos. El tema de tecnología de la información y comunicación es uno de ellos, en donde no hemos sido competitivos y hemos perdido muchísimo talento y le llamamos la diáspora científica en ese campo en particular. La manera que lo estamos abordando es creando un centro de investigación nacional en temas de tecnología de la información y comunicación, colaborando con la Universidad Tecnológica de Panamá. Ahí vamos a tener una agenda, tenemos ya una agenda de investigación
Vamos a atraer ese talento. Estamos en el proceso de reclutar investigadores. Esperamos que sean nacionales para poder fortalecer ese tema en particular. Nosotros tenemos una brecha en el cual tenemos que trabajar en crear esa masa crítica que nos ayude posteriormente a enviarlos internacionalmente. Lo que estamos haciendo ahora es colaborando con las universidades públicas y privadas para crear programas de posgrado de tiempo completo. Panamá es muy bueno en los programas de formación profesional, en los programas de actualización. Sin embargo, nosotros tenemos que tener programas de posgrado científico de tiempo completo. Y en eso estamos en este momento. La Secretaría Nacional ha formado en los últimos años más de 10 de estos programas en diferentes áreas. Estamos invirtiendo una mayor cantidad de dinero porque creemos que es la manera en que nosotros vamos a poder entonces enviar el resto del talento a nivel internacional. Tenemos un programa de reinserción de nuestros becarios. En ese programa de reinserción lo que nosotros hacemos, y nos están regresando entre 20 y 30 cada año, un programa en el cual junto con instituciones o la industria, compañías, nosotros pagamos durante el primer año de reinserción de ese becario 100% de su salario. En el segundo año pagamos 75% de su salario y en el tercer año 50% del salario con la institución que los reinserte. Para el cuarto año, si estos investigadores, estos becarios han sido exitosos, serían reinsertados en esa compañía. Les estamos dando fondos también, semilla, para que cuando ellos regresen al país puedan no comenzar de cero y pues sean un poco más atractivos porque llegan con algo de dinero a estas instituciones. Entonces yo diría incrementar los programas de posgrado nacionales, esto es importante, maestría sobre todo, enviar a las universidades a nuestros talentos, traerlos de regreso, pero sobre todo, Iván, creo que tenemos que incrementar la infraestructura. No vas a poder atraer a ese talento nacional e internacional si no tienes la infraestructura adecuada para que les deje el espacio en que ellos puedan producir para realmente ayudar a transformar el país. Con toda esta base que me está platicando, esta infraestructura que debe estar en construcción, ¿cuál es la visión del Estado panameño a 20 años, hablando de ciencia, tecnología e innovación? ¿Qué podríamos previsualizar el día de hoy? En términos de infraestructura, nosotros estamos ya en proceso de realizar un plan maestro de infraestructura científico-tecnológica. Sin embargo, este mismo año ya comenzamos a trabajar en ese proceso. Este año hemos creado 3 centros de investigación. El que te mencionaba relacionado con temas de tecnología de la información y comunicación. Recientemente hemos creado un centro de investigación y producción en ambiente controlado que tiene que ver con agricultura vertical y que va a permitir que nosotros salgamos del cambio climático y de la agricultura tradicional que está expensa de lo que ocurra a través de esos ciclos de lluvia y sequía que nos están atacando más frecuentemente. Ese es el segundo centro que hemos creado. Tenemos un tercer centro que es un centro de investigación y desarrollo de vacunas, en el cual nuestra ambición es que eventualmente vamos a ir en camino de tener una planta de manufactura que produzca vacunas para la región centroamericana. Y lo cuarto que estamos haciendo también, que va en dirección a fortalecer la infraestructura, es hacer lo que llamamos territorialización de la investigación científica. 80% del Producto Interno Bruto de Panamá está en el área interoceánica. Aquí están los centros de investigación, aquí están las universidades principales, aunque tenemos extensiones universitarias en el centro del país, pero no tenemos centros de investigación que estén enfocados en problemas de los territorios y que sea una colaboración de los centros de competitividad con investigadores locales. Vamos a crear 2 centros de investigación. Tenemos ya una consultoría con investigadores chilenos que hace 10 años lo hicieron en Chile. Estamos en ese proceso de iniciar y nosotros esperamos que el próximo año vamos a poder crear 2 centros de investigación en los territorios. Uno probablemente en el occidente panameño, en la región de Chiriquí, y otra en el centro del país. Creemos que con esos 4 centros que estamos creando, estamos fortaleciendo la infraestructura para poder entonces atraer a esos becarios e insertar a los estudiantes de posgrado en donde estamos invirtiendo en las universidades locales. Y posteriormente, ese programa tiene que ser, como tú mencionas, a 25, 30 años. Tenemos que, a través del Centro de Investigación en temas de tecnología de la información y comunicación, entonces atraer inversión internacional,
atraer otro tipo de industria, diversificar lo que hacemos. Panamá es conocido por su centro bancario, conocido por el Canal de Panamá, conocido por los aspectos logísticos. Tenemos que diversificar. Eso no es lo que nos va a permitir desarrollarnos en el futuro. Tenemos que hacer otro tipo de cosas. Tienes que crear un ecosistema y en ese ecosistema entonces poder atraer al resto de industria que nos ayude a transformar el país. Hay un plan de un hub farmacéutico que está en proceso de consultoría. Se está creando un hub de la salud que va a estar relacionado con temas relacionados a biociencias y biomedicina. Y todo este esfuerzo va precisamente en la dirección de diversificar lo que hacemos en investigación científica. ¿Cuándo permeará o cuál es la visión estratégica para que todo este conocimiento, toda esta infraestructura, toda esta estrategia permee en sectores sociales más desfavorecidos, en cuestión de educación, de salud y sobre todo de evitación de la pobreza? Yo creo que tú has dado en la clave. Nosotros tenemos varios retos que son importantes, ¿no? Uno de los retos críticos es desarrollo sostenible. El otro reto es desarrollo inclusivo. Panamá es uno de los países donde hay más inequidad en el mundo y es uno de los 20 países con mayor inequidad. Nosotros tenemos que cambiar eso. Además de eso, tenemos que tener un desarrollo competitivo para el país y una agenda propia de investigación. Si nosotros logramos incrementar esa inversión del Producto Interno Bruto al 1%, que es la promesa que tenemos que se va a realizar a lo largo de los próximos años, y logramos tener las políticas adecuadas para que gestionemos los fondos de investigación de una manera ágil y que lleguen a las instituciones, a los investigadores, desde que hay el concepto hasta que llegamos al producto final de esa investigación. Yo diría que la próxima década es crítica para nosotros. Yo diría que los próximos 15 años son críticos. Yo no creo que nosotros vamos a tener ese 1% del Producto Interno Bruto a corto plazo. No creo que vaya a ocurrir. El país está en un proceso de recuperación de la pandemia. Creo que podemos competir a reactivar la economía a través de ser más competitivos, a través de la innovación y la pero yo diría que ese 1% aspiracional que tenemos va a ocurrir en los próximos 5 a 10 años. 15 años, yo diría 3 gestiones más, es lento. Te repito que desde el punto de vista de agenda propia de investigación, nosotros tenemos, yo te diría, desde que un poco antes de que los soldados norteamericanos salieran de nuestro país, había en la Universidad de Panamá un movimiento de investigación. Panamá, por ejemplo, ha hecho cosas interesantes en biología, en ecología, investigación en aspectos relacionados con la sociología, pero creo que yo diría que desde el 90 para acá son 30 años en donde nosotros nos hemos enfocado. Tenemos 3 planes de investigación recientes en los últimos 15 años. Entonces, somos jóvenes en investigación, soñamos con un país que todavía no tenemos, en un país en donde la innovación y la investigación lo pueda transformar a ser más competitivo, más rico y productivo. Más allá del funcionario público, más allá del médico, me gustaría apelar por la visión del humanista que acompaña a este médico pediatra. Le pregunto, doctor Eduardo Ortega, ¿cuál es su visión? ¿Cómo le gustaría ver que el conocimiento científico, que la innovación transforma a su país? Iván, creo que hay un interés y una inversión grande en la educación. Todo parte de la educación y el aprendizaje temprano. Es ahí donde se incuban el conocimiento que nos va a llevar a esa gran aspiración de que a través de la innovación transformemos al país. Creo que seriamente necesitamos, como decimos vulgarmente, ejecutar lo que prometemos. Tenemos que, los presupuestos tienen que realmente demostrar que lo que prometemos lo vamos a cumplir. Creo que hay una intención de invertir más. Los que hacemos investigación y desarrollo
los que trabajamos en divulgar, en utilizar el conocimiento, en transferir el conocimiento, quisiéramos que esa intención se transforme realmente en un presupuesto real y tengamos los medios para hacerlo. Creo que un país de estas dimensiones, con el crecimiento económico que ha tenido en las últimas décadas, debería seriamente invertir más en investigación y desarrollo. Creo que esta administración tiene esa intención. Esperemos que la pandemia nos permita dirigir más fondos hacia hacerlo una realidad. Muchas gracias, doctor. Esta fue la conversación con el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aquí desde la ciudad de Panamá y la ciudad del saber.